Bueno amigos, pues muy buenos días, bienvenidos a todos. Y vamos a iniciar esta reunión, este retiro, hablando sobre la oración, pero la oración dirigida desde la divina voluntad. En realidad, primero, antes que otra cosa, necesitamos situarnos en un contexto de quién es el hombre, de cómo fue creado y de para qué fue creado, para después empezar a entender qué es la oración, por qué la necesidad de la oración, y después de esto pasar realmente ya a la oración en la divina voluntad. Así que vamos a comenzar y vamos a entender que Dios creó al hombre para que el hombre le hiciera compañía. O sea, el hombre fue creado exactamente para eso, para hacerle compañía a Dios. Pero al Dios hombre, o sea, al Dios que está encarnado. Dios en sí mismo es totalmente completo, está completo, no le falta nada, no requiere nada. Dentro de este acto completo de amor de Dios está incluida la humanidad del Verbo Eterno. O sea, la humanidad del Verbo Eterno se genera para poder completar el amor en Dios. Y ahora Dios, ya siendo amor, estando totalmente satisfecho en él, ahora necesita externarlo, necesita ponerlo fuera. Y es la humanidad del Verbo Eterno, o sea, lo que después en el tiempo será Jesús, ahora es el que necesita, y la palabra lo quiero recalcar, es necesita estar en compañía y poder compartir todo lo que Él es. Para en medio entender esto, vámonos al libro 12, la lectura 123 del libro 12, en donde Jesús dice lo siguiente: si supieras cómo deseo, suspiro, amo la compañía de la criatura. Es tanto que si al crear al hombre dije, no es bueno que el hombre esté solo, hagamos otra criatura que lo asemeje y le haga compañía a fin de que uno forme la delicia del otro. Estas mismas palabras antes de crear al hombre las dije a mi amor. No quiero estar solo. Quiero a la criatura en mi compañía. Quiero crearla para entretenerme con ella, para compartir con ella todos mis contentos. Con su compañía me desahogaré en el amor. Entendido esto, o sea, no quiere estar solo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Si es uno con el Verbo Eterno, si es uno con Dios, y ahora nos dice que no quiere estar solo. Por supuesto, porque ahora el Verbo Eterno encarnado, o sea, Jesús, va a estar en la diestra de Dios, o Jesús mismo es en la diestra de Dios, y ahí tiene una compañía, pero una compañía adecuada, una compañía que le haga par a Él en todo y pueda darle todo su amor y recibir un amor, pero un amor de la misma naturaleza. A veces esto lo he repetido en varias ocasiones, espero que no sea cansado, pero es para entender lo siguiente. Cuando Adán es creado y Adán está en compañía de Dios en el paraíso terrenal, y se oyen estas palabras que acabamos de oír ahorita de Dios diciendo, no es bueno que el hombre esté solo. Y dice, hagámosle una compañía.
hagamos a una criatura igual a Él, lo primero que hace Dios es le lleva a todos los animales, o sea, los animales que ya existían en el planeta. Y esto parece como un poquito como que saca de contexto esas palabras de Dios. Sin embargo, al final, después de que Adán les puso el nombre a todos y las vio a todas, se dice, en el Génesis dice, no se encontró compañía adecuada para Adán. ¿Y la razón cuál sería? Bueno, la razón es simple y sencillamente que no había alguien de la misma naturaleza de Adán. O sea, todos eran animales, seres vivientes, pero ninguno con la misma naturaleza de él. Por lo tanto, no podía compartir ese amor, toda esa infinitud de dones que él tenía. Lo mismo está pasando aquí. Jesús, la humanidad del Verbo eterno, es uno con el Verbo, es una con Dios, está completo en esa relación de la naturaleza divina, pero su naturaleza humana no tiene compañía adecuada. O sea, ya viviendo en este mundo, viviendo en esta creación, esta humanidad no tiene una compañía adecuada. Le falta alguien que sea igual que él, hombre, Dios. Por eso esas palabras que dice Jesús, que Jesús nos dice que antes de crear al hombre, él le dice a su amor, al amor. ¿Y a quién se lo estará diciendo? A Dios, a la divinidad, porque Dios es amor. Entonces le está diciendo que no quiere estar solo en este mundo, que quiere a una compañía, que quiere a una criatura, pero una criatura que sea semejante a él, una criatura que tenga la misma naturaleza que él, pero él tiene naturaleza humana y naturaleza divina. Por lo tanto, ahora es la necesidad de que la criatura creada, o sea, nosotros, tengamos la misma naturaleza para poder compartir con Él, para poder llevar una unión, para poder llevar una compañía adecuada, una amistad, en fin, todo lo que se pueda entender por compañía, pero con la misma naturaleza de verdadero hombre y verdadero Dios. Así que tenemos esto, dice, y luego continúa en esta lectura y dice, por eso la hice a mi semejanza, por eso hizo a la criatura a su semejanza. Y conforme su inteligencia piensa en mí, se ocupa de mí, así hace compañía a mi sabiduría, y mis pensamientos, haciendo compañía a los suyos, nos entretenemos juntos. Si su mirada me mira a mí y a las cosas creadas para amarme, siento la compañía de su mirada. Si la lengua reza, enseña el bien, siento la compañía de su mirada. Si la lengua reza, enseña el bien, siento la compañía de su voz. Si el corazón me ama, siento su compañía en mi amor, y así de todo lo demás. Entendido esto es todas las acciones del ser humano, todas las acciones de Dios, de la criatura, siendo una con Él, van a poder unirse a todas las acciones de Él para hacer esa verdadera relación de amor, que el amor es unificación, el amor es unir, el amor no es diferencia, sino es compartir. El amor para tener vida, o sea, quiere un desahogo. O sea, el amor solo, si no se externa, si no se comparte, en definitiva es un amor que queda taciturno y podríamos decir que casi muere, fallece por falta de acción. Entonces, nos dice Jesús que la voluntad, cuando está sola, es siempre estéril. El amor aislado languidece y se apaga.
Y dice él, y yo amo tanto a la criatura que la quiero unida con mi voluntad para hacerla fecunda, para darle vida de amor. Y en esto yo encuentro mi desahogo, porque solo para desahogarme en el amor he creado a la criatura, no para otra cosa. En estas pequeñas frases nos dice cosas que deberíamos de tomar muy en cuenta para entender quiénes somos, para entender cuáles deberían de ser nuestras acciones, nuestras finalidades, nuestras metas y sobre todo entender qué somos para Dios, qué somos para Él, qué somos para Jesús. Lo primero, el amor para tener vida necesita desahogarse. El amor, un amor que no se desahoga, un amor que no se da, que es la única acción que el amor puede tener, es un amor inútil. Es un amor que no tiene ninguna función y por lo tanto desfallece. Y luego parece que nos cambia el discurso porque empieza a hablar de la voluntad. Y dice, la voluntad cuando está sola es siempre estéril, pero inmediatamente vuelve a lo mismo. El amor aislado languidece y se apaga. Y ahora, como Él nos ama de esta manera, nos quiere unidos a su voluntad, para que la voluntad divina en nosotros nos convierta en amor y nos haga fecundos, ¿sí? Porque nos va a dar la vida del amor. Y ahora ya con la vida del amor producida, generada por la voluntad divina en la criatura, ahora podemos entablar esa relación de amor, ¿sí? Y luego nos dice que esta es la forma en que Jesús, está hablando él, Jesús encuentra su desahogo. Y luego dice, la única finalidad que tuvimos para crear a la criatura, o sea, a nosotros, la única finalidad es exactamente esa, desahogarse en amor, poder amar, poder tener ese acto único de él, que es el amor, y poder tener una retribución de la misma manera, a la par del amor de Él. O sea, corresponderle con el amor de Él. No fuimos creados para otra cosa, sino para servir de amor a Él. Nosotros venimos de Dios y por lo tanto debemos regresar a Dios. O sea, sería absurdo pensar que fuimos creados para dirigirnos hacia otra parte, hacia otro ser. Somos de Dios, estamos en Dios. Y eso es lo que realmente nos lleva a pensar en Él. Y nos dice Jesús también lo siguiente. Dice, el hombre primero nace en mí y por eso recibe la marca de la divinidad. Y saliendo de mí, ¿sí? Para renacer del seno materno, le doy la orden de caminar un pequeño trecho y al término de este camino, yo me hago encontrar por él y lo recibo de nuevo en mí, haciéndolo vivir eternamente conmigo. Si entendemos esto, salimos de él para regresar a él, deberíamos de entender cuál debe ser la santidad de este hombre, o sea, cuál debe ser la vida de nosotros. Porque saliendo de un Dios santo, saliendo de un Dios amor, en definitiva, todo el camino que debemos recorrer debería de ser un camino de amor, un camino de retribución, un camino de compañía y de unión con Él. Nos corrompemos en el camino. Hemos distorsionado totalmente la finalidad con la que Él nos creó y por eso es que Él, en el momento de que nosotros terminamos el camino, no nos reconoce, no somos amor.
Por lo tanto, no llevamos la marca divina y nada encuentra Él de lo nuestro, de lo suyo en nosotros, y por eso nos rechaza. Entonces, este fue el inicio del ser humano en el tiempo, en la creación. Adán, el primer hombre creado, tenía la marca de lo divino en él. Era inseparable de su creador. No tenía necesidad de ninguna otra cosa para llevar a cabo y terminar su finalidad, que esa era ser compañía para Dios, compañía con la cual podría desahogar su ansia infinita de amar, que es darse y de ser amado. El hombre no tenía que buscar medios para entrar en relación con su creador. O sea, desde el primer instante de su vida, teniendo en él la vida divina, la vida del amor divino producida por la voluntad divina que se le había compartido, desde ese momento el hombre comprendía perfectamente quién era él, quién era aquel Señor con el cual tenía que convivir, o sea, quién era Jesús, quién era su creador, quién era su Dios. Y tan es así que el primer acto de Adán en el momento de cobrar vida fue un te amo, pero un te amo continuado. Este fue el punto. El hombre ya no tenía que buscar formas de relacionarse con su creador. O sea, vivía con él. Y esto está desde la revelación pública, desde el Génesis, donde nos dice que Dios se paseaba en el jardín, en ese jardín en donde habitaba Adán, y eso nos indica esa relación, esa intimidad que había entre la criatura y su creador. No había necesidad de nada, absolutamente. ¿Qué fue lo que hizo Adán en el momento de abrir los ojos a la luz? Después de que Dios le había insuflado, le había puesto su aliento para darle vida y se había puesto él mismo en el hombre para que el hombre viviera. ¿Qué fue lo que realmente hizo en ese momento? Esto nos lo revela Jesús y nos dice que en cuanto Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, que cobró su razón, vio a su Dios ante él, comprendió que él había sido formado, o sea, comprendió que era criatura y sentía en sí mismo, en su ser, todavía frescas las impresiones, el toque de las manos creadoras. Y agradecido en un ímpetu de amor, pronunció su primera palabra: te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Pero continúa Jesús y nos dice, no fue solo la palabra, sino que el respiro, el latido, las gotas de su sangre que corrían por sus venas, el movimiento, todo su ser unido a coro dijeron, te amo, te amo. Así que la primera lección que aprendió de su Creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente, el primer latido que formó en su corazón fue, te amo, te amo. Se sentía amado y amó. Así que esto también es necesario entenderlo. Jesús nos dice que Él creó al hombre todo amor. Él siendo amor, debería de ser todo amor en su creación, y que fue que los nervios, los huesos, las carnes, todo lo que hizo en nosotros son amor. Por lo tanto, el único movimiento de todo nuestro ser es exactamente ese, amar. Igual que el primer movimiento de Dios es amar. Pero ¿amar a quién? Bueno,
En este caso estamos hablando de que Adán, teniendo la ciencia infusa en sí mismo, teniendo esa sensación todavía de la divinidad creándolo y sabiéndose criatura, que eso quizá es una de las cosas más importantes, tener conciencia de que somos criaturas, de que somos seres creados. En ese momento no pudo hacer otra cosa, no supo hacer otra cosa que darle salida a todo el amor que es Él, que es un complejo de amor, pero dirigido hacia ese ser que es su mismo creador. Así que era la misma palabra que con la que Dios había creado, ¿sí? Era la misma palabra con la que Dios lo había creado. Dios lo creó en el amor. Ahora el hombre responde con la misma palabra que es amor. Era nuestro amor, dice Jesús, creado por nosotros en la criatura, que nos decía te amo. ¿Cómo no quedar herido? ¿Cómo no corresponderlo con un amor más abundante, más fuerte, digno de nuestra magnificencia? Dice, en cuanto lo oímos decir te amo, así nosotros le repetimos te amo. Pero en nuestro amor, en nuestro te amo, hicimos correr en todo su ser la vida obrante de nuestra divina voluntad. Así que encerramos en el hombre como dentro de nuestro templo nuestra voluntad, para que encerrada en el círculo humano, mientras permanecía en nosotros, obrara cosas grandes, y fuera ella el pensamiento, la palabra, el latido, el paso, la obra del hombre. Curiosa verdad que nos acaba de dar. En el momento que Dios dice te amo, que le dice a la criatura te amo como correspondencia de aquel primer movimiento del hombre hacia él, en ese te amo de Dios encierra, pone en nosotros la divina voluntad y la pone ya como vida nuestra. ¿Sí? Entonces, en esa divina voluntad, ¿qué hace? ¿Qué efectos tiene dentro de la criatura? Bueno, pues es simplemente mover todo nuestro ser a darse continuamente, es el movimiento, y el movimiento de nuestro ser, que es amor, es amar. ¿Y amar a quién? A nuestro Creador. Esta era la relación de Adán con la criatura, con Dios, con la divinidad. Esta era la relación de Dios con su criatura. Entonces debemos ver cómo en el principio o el principio de la vida de Adán fue un acto pleno de amor hacia Dios, de todo su ser. Seguimos así y debemos entender que Adán hasta en tanto se mantuvo en este estado, hasta en tanto se mantuvo como hijo primogénito de la divina voluntad y que como gracias a esto, por consecuencia, él tenía el primado sobre todo, él lo visitaba, o sea, Jesús visitaba al hombre frecuentemente. Dice, mi voluntad reinante en él le suministraba todos los modos necesarios para entretenerse conmigo como hijo que forma la consolación de su padre. Así que yo hablaba con él como a un hijo y él conmigo como a su padre. Aquí estamos entrando en un terreno un poquito, ¿cómo diríamos? Medio confuso, porque el que está hablando, el que está llevando a cabo esta plática o esta relación, es Jesús. Y nos dice que Él estaba ahí con el hombre, que Él hablaba con el hombre, que lo visitaba con el hombre. Pero en el tiempo, en la creación, Jesús viene miles de años después. Recordemos que en Dios
no hay sucesión de actos, que Dios es un acto único y que ese acto único, en ese acto único se encuentra todo presente, o sea, la creación, la redención, la santificación. Por lo tanto, en el acto único de Dios, o sea, Jesús estaba presente ya en el paraíso terrenal, que está simbolizado también en el Génesis, cuando nos dicen que Adán fue arrojado del paraíso para que no comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. O sea, si hubiera vivido para siempre, hubiera revertido la consecuencia del pecado, de la desobediencia. Por lo tanto, el árbol de la vida sabemos que es Jesús. El que come de su carne y bebe de su sangre tendrá vida eterna. El que no la come, no la bebe, no tendrá. Así que en el acto único de Dios, Jesús estaba presente ahí, en el paraíso terrenal. Entonces Adán lo tenía todo, nada le era negado, ni siquiera la presencia de Jesús, para entretenerse con él, porque para eso fue creado. ¿Sí? Para eso fue creado, sin necesidad. Ojo con esto, que es el punto a donde queremos llegar. En la santidad que Adán tenía, en ese momento de haber sido creado, Adán no tenía necesidad de ningún requisito, de ninguna actividad para ponerse en contacto con su Dios. Vivía vida de cielo. O sea, esta era la relación realmente de Adán con su creador. Así que no había ninguna necesidad de nada, ninguna necesidad de oración, porque la oración es el modo, el medio que la criatura tiene ahora para poder ponerse en relación con su creador. Y nos continúa Jesús y nos dice que cuando nos creó, era tan completa ya esa relación, esa santidad que había en el hombre, que no tuvo necesidad de darle nada más. Y nos dice que al crearnos, no nos dio leyes, no instituyó sacramentos, sino que solamente nos dio su voluntad. Porque teniendo su voluntad en nosotros era más que suficiente, estando en el principio del acto creador de nosotros, en el acto creante de nosotros, para poder encontrar todos los medios para llegar no a una santidad humana, no a una santidad baja, sino a la altura de la santidad divina. Y así, con esta santidad divina, poder estar desde el inicio de nuestra existencia en el punto culminante de nuestra creación, de la finalidad para la que habíamos sido creados. Entonces, el hombre no tenía necesidad más que de la divina voluntad. Y en esta divina voluntad debíamos encontrar todo en modo sorprendente y fácil para hacerse santos y felices en el tiempo y en la eternidad. Y no solo nosotros, no solo hacernos santos, no solo nosotros hacernos felices, sino hacer feliz a nuestro Creador, hacer feliz a Jesús, hacer feliz a este ser, hombre Dios, porque ahora ya había una criatura de la misma naturaleza y poder ser compañía adecuada para él. Entonces, en el tiempo de la creación del hombre, estaba unido totalmente a su creador. La oración no tenía, ni siquiera se pensaba en oración, porque la vida de la criatura era una oración continua, era una compañía continua con Dios. Ni podríamos decir que la existencia del hombre es oración.
es oración. Pero, ¿qué sucedió? Viene la desobediencia. Adán pierde toda aquella riqueza que le fue donada en el momento de su creación. Ya no tiene la relación con el Ser Supremo y su voluntad humana, débil, pequeña, se enfrenta a un mundo que se ha vuelto hostil, que le niega sus bienes, que comienza una nueva manera de habitar en este mundo que ya no le sirve. O sea, le sirve en el sentido de servirlo, de donarle, de darle todos sus dones que tenía la creación, dárselos al hombre. Porque toda la creación tenía el mandato de venir a servir al hombre, pero al hombre con Dios en su interior. O sea que en realidad el punto final de toda la creación era servir al hombre Dios, no al hombre nada más. Así que en este momento empieza una nueva manera de vivir en que el hombre tiene que empezar a luchar contra la naturaleza, tiene que empezar a pelear contra los medios y lograr su sustento, como dice en el Génesis, con el sudor de su frente. Ahí esa es como la relación total que debe de haber. Y ahí nace la necesidad de la oración, esa necesidad de poderse poner en comunicación con Dios. Así que ya tenemos el primer concepto de que la oración es un modo, un medio para poder comunicarnos, poder ponernos en la presencia del Creador. Tenemos también ya la idea muy clara de que en el momento de la creación del hombre o cuando el hombre regrese a su punto de origen, que vuelva a tener las mismas prerrogativas, los mismos dones que Dios le había donado, en ese momento estaremos sin la necesidad de la oración. Bueno, ahora vamos a ver, según la Iglesia, ¿qué quiere decir oración? O sea, ¿qué tipos de oración tenemos? Lo primero es, vamos a la definición gramatical de oración. Y según el diccionario de la Real Academia Española, dice, dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada, frecuentemente para hacerles una súplica. Se está refiriendo prácticamente a la oración de petición. Ahora, ¿cuántos tipos de oración existen? Nos dicen que hay 5 formas principales de oración, que son la bendición, la adoración, la oración de petición y de intercesión, la oración de acción de gracias y la oración de alabanza. La de bendición. Dice, una bendición es una oración que pide la bendición de Dios sobre nosotros. Toda bendición procede únicamente de Dios. Su bondad, su cercanía, su misericordia son bendición. La oración de adoración. Dice, toda persona que comprende que es criatura de Dios, reconocerá humildemente al Todopoderoso y lo adorará. La adoración cristiana no ve únicamente la grandeza, el poder y la santidad de Dios. También se arrodilla ante el amor divino que se ha hecho hombre en Jesucristo. Quien adora verdaderamente a Dios se pone de rodillas ante Él o se postra en el suelo. En esto se muestra la verdad de la relación entre Dios y el hombre. Él es grande y nosotros somos pequeños. Al mismo tiempo, el hombre nunca es mayor que cuando se arrodilla ante Dios en una entrega libre. El no creyente que busca a Dios y comienza a orar puede de este modo encontrar a Dios. Todo esto es del catecismo de la Iglesia Católica, por eso lo estamos repitiendo palabra por palabra, ¿no?
Luego dice la oración de petición, de Dios que nos conoce completamente, sabe lo que necesitamos. Sin embargo, quiere que pidamos, que en las necesidades de nuestra vida nos dirijamos a Él, le gritemos, le supliquemos, nos quejemos, le llamemos, que incluso luchemos en la oración con Él. Ciertamente Dios no necesita nuestras peticiones para ayudarnos. La razón por la que debemos pedir es por nuestro interés. Quien no pide y no quiere pedir, se encierra en sí mismo. Solo el hombre que pide se abre y se dirige al origen de todo bien. Quien pide, retorna a la casa de Dios. De este modo, la oración de petición coloca al hombre en la relación correcta con Dios que respeta nuestra libertad. Yo sí quisiera hacer hincapié aquí en algunas pequeñas cosas que hacen un poco de ruido. ¿Por qué? Porque dice que Dios no necesita nuestras peticiones para ayudarnos. O sea, lo que está diciendo es que prácticamente Él lo conoce todo, Él hace todo, Él nos da todo por amor, ¿sí? Pero quiere que nosotros vayamos reconociendo quién es Él y reconociendo que somos criatura, que somos necesitados de Él. O sea que en realidad tenemos que llegar a entender que todo el bien que podamos tener en este mundo, en nuestra vida, en nuestra existencia, sale de Dios. Y que Dios de alguna manera quiere que nosotros lo pidamos. Es cierto, o sea, somos necesitados de todo. Jesús en el Evangelio nos invita a pedir, a rogar, a insistir. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y por qué será tanta insistencia de Él en que nosotros hagamos esto? Bueno, lo primero es reconocer que somos criaturas. Vuelvo a repetirlo, esto es algo que debemos tener muy en mente. Somos criaturas y por lo tanto somos seres creados. Por lo tanto, necesitados y toda la finalidad de nosotros depende del Creador, no depende de nosotros. Toda nuestra finalidad debe estar centrada siempre en el Creador. Y quiere que reconociendo que somos criaturas, reconozcamos que somos necesitados, pero por haber sido tomados, vamos a decirlo de esta manera, por el pecado, por habernos separado de Él, por habernos alejado de Él. Y lo que Él está queriendo es que regresemos. O sea, prácticamente es como la parábola del hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo está en casa del padre, no tiene necesidad de nada, tiene todo con él, y él en ese momento, o sea, ya tiene prácticamente todo hecho. Tu vida está asegurada, todos los dones, todas las riquezas, todo lo que pueda desear, lo tiene ahí, en él. Pero lo principal, tiene la relación, la unión, esa comunión con su Padre. Sin embargo, o sea, se deja dominar por su voluntad humana, se deja dominar por los deseos, por los ejemplos de los demás, y en ese momento le exige al Padre que le entregue lo que es de él, que es realmente su herencia, que le dé su herencia. El padre acepta, respeta la voluntad de aquel hijo y se le entrega y se va. ¿Qué le sucede a ese hijo? Que empieza a malgastar su herencia con amistades, con relaciones que no le convenían, que lo único que buscaban de él era
el poder disfrutar de lo que él tenía. Cuando termina con su herencia, cuando se ve totalmente abatido, empieza a ver que todas las criaturas le dan la vuelta. No era realmente una cercanía, una amistad, una unión con él real, sino era todo por conveniencia. Empieza a pasar hambre, empieza a sufrir, empieza a tener incluso empleos que eran denigrantes, o sea, y empieza a desear comer la comida de los cerdos. Cuando se recuerda del Padre, entonces intenta llegar al Padre, pero no intenta llegar como hijo. Se siente indigno y entonces quiere regresar, pero aunque sea como siervo, como un sirviente. Regresa a pedirle perdón al Padre, a rogarle que le dé un empleo. ¿Y qué hace el Padre? Le restituye todo lo que sus prebendas de hijo, todo lo que a él le corresponde por ser hijo. Bueno, esto es exactamente lo mismo que ha pasado con el ser humano. El ser humano de estar en la casa del Padre, de poseer todas las pertenencias del Padre, en ese momento entra el orgullo, entra la soberbia, entra los gustos, la avaricia, todo lo que podamos pensar. Y pedimos nuestra herencia para vivir nuestra vida totalmente separados. Pensamos que es denigrante estar sujetos a un Dios, a nuestro Creador. Pensamos que es total y absolutamente como un acto de sujeción, de dominio, de tiranía del Padre, estar dictando órdenes o estar dictando maneras de poder estar o vivir con Él. Nos da nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? Nuestra vida, nuestros atributos, todo lo que tenemos como nuestro, o sea, que no forma parte de la naturaleza divina. Y los únicos atributos que tiene el hombre son las miserias. Esos son los atributos del hombre. Aparte de una inteligencia humana, de una razón, en fin, pero todo lo que va a mover el ser humano a través de esto son sus miserias. En ocasiones, la miseria, ya sabemos, la miseria es como la materia prima de la virtud. Entonces el hombre puede hacer uso de la miseria para convertirla en virtud. Por lo tanto, tenemos las miserias y las virtudes, parte por parte, que es con lo que actuamos. Eso es lo que se nos dio como herencia. ¿La hemos malgastado en nuestra vida? Sí. Hemos hecho uso de ellas, a veces como virtudes, a veces como miserias, a veces una y otra, pero siempre, siempre separados del Padre. Qué tremenda lección esta parábola, porque esperemos que no necesitemos llegar a la miseria absoluta, como cayó el hijo pródigo, para entender que debemos o que tenemos que regresar a estar con Él, con nuestro Padre. Y aunque sea como siervo, llegamos a pedirle que nos reciba. Esa es la oración. La oración no es más que eso, una petición de ayuda, una petición de decirle, por lo menos como una dádiva, como una muestra de tu magnanimidad, de tu benevolencia, de tu misericordia, aunque sea, dame de comer, dame un trabajo entre tus siervos para que yo pueda vivir y pueda vivir cercano a ti. Esa es la oración. Esa es la oración que hemos conocido y que aquí la estamos viendo como la oración de petición. ¿Qué hace el Padre? Le dice, no, un momento, no te apures. O sea, tú eres mi hijo y no importa que te hayas equivocado, ya te arrepentiste,
ya te arrepentiste, que eso es lo que no hemos hecho, y ahora ven y entra conmigo. Y esto que no hemos hecho, lo quiero recalcar, rezamos mucho, nos entregamos mucho, pero ¿realmente estamos arrepentidos? ¿Realmente hemos cambiado de vida? ¿Realmente hemos cambiado nuestras actitudes? Nuestro rechazo a Dios en los actos más simples de nuestra vida. Nos hemos acercado realmente a dar una verdadera retribución en ese te amo en todo lo que hacemos. Yo pienso que no. Por eso es que no se nos ha restituido toda la dignidad de hijos. Ahora Jesús lo que quiere es que entendamos esto, que vayamos penetrándonos y que poco a poco vayamos entendiendo que lo que necesitamos no es la oración, sino es el arrepentimiento, es el acercamiento filial con nuestro Padre y decirle, Padre, aquí estoy, quiero ser nuevamente tu hijo. Como no, esto no lo hemos entendido todavía, seguimos con nuestras oraciones de costumbre. Continúa el catecismo y nos dice que hay un tipo de oración que es de intercesión, que es la petición por los demás. Y dice que del mismo modo que Abraham intercedió a favor de los habitantes de Sodoma, y que así como Jesús oró por sus discípulos, y como las primeras comunidades no solo buscaban su interés, sino todos el interés de los demás, igualmente los cristianos piden siempre por todos, por las personas que son importantes para ellos, por las personas que no conocen e incluso por sus enemigos. Cuanto más aprende un hombre a rezar, tanto más profundamente experimenta que pertenece a una familia espiritual, por medio de la cual la fuerza de la oración se hace eficaz y que con toda mi preocupación por las personas a las que amo, estoy en el centro de la familia humana. Puedo recibir fuerza de la oración de otros y puedo suplicar para otros la ayuda divina. La oración de acción de gracias. Dice, todo lo que somos y tenemos viene de Dios. San Pablo dice, ¿tienes algo que no hayas recibido? Dar gracias a Dios, el dador de todo bien, nos hace felices. La mayor oración de acción de gracias es la Eucaristía, en la que Jesús toma pan y vino para ofrecer en ellos a Dios. ¿Sí? Toda acción de gracias de los cristianos es unión con la gran oración de acción de gracias de Jesús, porque también nosotros somos transformados y redimidos en Jesús. Así podemos estar agradecidos desde lo hondo del corazón y decírselo a Dios en muchas formas. Esas otras formas son la alabanza. O sea, Dios no necesita de ningún aplauso, pero nosotros necesitamos expresar espontáneamente nuestra alegría en Dios y nuestro gozo en el corazón. Alabamos a Dios porque existe y porque es bueno. Con ello nos unimos ya a la alabanza eterna de los ángeles y los santos en el cielo. Bueno, y ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Para qué sirve la oración? Ya lo hemos respondido, pero vamos a tratar de profundizar un poco más. Es vida para el espíritu, ¿sí? Y medio de comunicación con Dios, que ya lo hemos comentado. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es la oración más perfecta? Celebramos a Dios porque es bueno, lo alabamos porque es grande y porque su misericordia es eterna. ¿Qué es la oración de ofrecimiento? El Señor todo lo recibe también
¿sí? Todo lo recibe. También nuestros más pequeños ofrecimientos de amor que se convierten en una oración. ¿Cómo orar cuando alguien te hace sufrir? Al rezar por quienes te hacen sufrir, te das la oportunidad de desahogarte y de hacerlo con quien es todopoderoso y puede remediar las cosas. Bueno, creo que en términos generales ya tenemos el punto clave de todo esto y entendemos ahora que la oración es francamente la parte necesaria para el hombre caído para poder tener un acercamiento hacia el Creador, tener una forma de irnos acercando poco a poco a Él. Hasta aquí tenemos esta parte primera, ¿no? Ahora, este entrar en la oración, en la divina voluntad, lo repito, es un tema difícil porque la oración se ha convertido en nosotros en el centro de nuestra actividad, de nuestra práctica religiosa. Hemos centrado nuestra relación con Dios en la oración y es obvio porque es la única manera que tenemos de entrar en esta comunicación nuevamente con Él. Y por eso es el significado que le hemos dado, que es la elevación del alma a Dios para amarlo, adorarlo, alabarlo, glorificarlo, darle gracias, implorar perdón por nuestros pecados y pedir lo que necesitamos. La oración es la fuente de la gracia. Ahora, por elevación debemos entender que las dos facultades principales, que son el entendimiento y la voluntad, se dirigen a Dios. El entendimiento pensando en Él o hablando con Él. La voluntad excitándose a efectos de adoración, amor, perfección, petición, etc. Esto debemos de repetirlo para entenderlo perfectamente. O sea, la oración es la fuente de la gracia. Y ahora dice que por elevación entendemos las dos facultades principales del alma, o sea, las dos potencias del alma, las que son la inteligencia y la voluntad. Ahora, cuando estas dos potencias se dirigen a Dios, la manera es que el entendimiento o la inteligencia piensen continuamente en Él, que todo lo relacionemos con Él. O sea, que no haya diferencia entre lo que nosotros hacemos, recibimos, vemos, o sea, nos comunicamos con diferencia con Dios, que todo lo acojamos como salido de Él. Y la voluntad es que todos nuestros actos se dirijan hacia Él. Y por lo tanto exciten las sensaciones de afecto, o sea, de adoración, de amor, de petición, etc. En última instancia, la finalidad que el hombre tiene en la mente cuando ora es unirse con la divinidad. Y aparece el disco rayado, continuamente unirse con la divinidad, estar en contacto con la divinidad, lo cual quiere decir que la divinidad está lejos. Debemos entender esto de esa manera. Si yo hago todo para unirme, para llegar a estar con la divinidad, en definitiva lo que estoy pensando es que Dios está lejos. O sea, eso creo que es muy, muy lógico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, seguir con esta actitud de pensar en un Dios lejano. Ese es el mal mayor que la criatura tiene. Pensar que Dios está lejano de él. ¿Lejano en qué? ¿En distancia o en vida? No, lejano en vida.
O sea, en distancia no hay ni la más mínima separación. Simplemente recordemos el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Por lo tanto, está junto con nosotros, en nosotros, o sea, dándonos la vida, manteniéndonos la vida, estando suministrándonos todos los bienes y por lo tanto está unido a todo lo que nosotros estamos recibiendo. Así que ese dirigirnos a Dios para estar en cercanía con Él no se refiere a una cercanía de distancia, se refiere a una cercanía de vida. O sea, unirnos con la divinidad. Pero siempre es el hombre dirigiéndose a Dios. ¿Sí? O sea, es en la mente, en la intención, en el pensamiento, en la voluntad. Y ahora, en esta oración existen dos seres, el hombre y Dios. El hombre intenta agradar a Dios con sus actos humanos, virtuosos, modelados por la gracia, pero a final de cuentas humanos. Y la oración nos recuerda lo necesitados que estamos. O sea, cuando el hombre ora, eso nos recuerda la separación que tenemos con Dios, la distancia que existe y lo necesitados que estamos de Dios. El hijo pródigo implorando, queriendo acercarse al Padre, un Padre distante. Ahora, esta oración se divide en mental y vocal. ¿Puede existir la oración mental sin la vocal? Sí. O sea, meditamos y no necesitamos la voz. Pero nunca va a existir la oración vocal sin la mental. Porque las palabras que no van acompañadas de la atención, de la devoción, de la humildad, de la confianza, de la perseverancia y piedad, no pueden recibir certificado de oración, convirtiéndose en un simple acto rutinario, sin valor, no importando que se le siga dando el nombre de oración. Y esto creo que lo hemos sufrido o lo hemos experimentado todos. O sea, en un momento dado estamos orando, estamos rezando o recitando y al mismo tiempo estamos pensando en otras cosas. Estamos pensando en las actividades que tenemos que realizar, estamos pensando en lo que va a suceder, en fin. O sea, se distrae la mente, se disocia la mente con la palabra. Y la palabra resulta en automático. Por eso es que la oración recitada no tiene gran valor. La oración mental es diferente, porque la oración mental nos ocupa en estar en meditación y en una comunicación continua con lo que estamos queriendo hacer. ¿Y se puede combinar la oración mental con la vocal? Sí, pero la vocal sola, cuando la dejamos sola, que es lo que generalmente hacemos, recitamos, sobre todo cuando leemos oraciones. Es ya como automático que desconectamos la parte de atención de la parte de recitación. Desafortunadamente, esta última oración, que es la vocal, es la que ha tomado carta de naturalización entre los católicos y católicos en todo el mundo, habiendo sido fomentada y alimentada por la proliferación de las oraciones de petición. Ahora, la oración mental en muchas ocasiones va exenta de petición, encontrando el alma el deleite con la unión con su Creador, y casi nunca, por decir jamás, es dirigida a los santos o a los ángeles, sino siempre a Dios o a nuestra Madre Santísima. Entonces, a veces llegamos ya no solamente a esa comunicación,
sino de aquí se puede pasar a la oración de contemplación, en donde el alma realmente logra llegar a esa unión, a esa cercanía, vamos a decirlo mejor así, a esa cercanía con el Creador, y empezamos a contemplar. ¿Y qué contemplamos en Él? Contemplamos sus dones, sus atributos, contemplamos su amor, su misericordia, su bondad, su sufrimiento, todo. Y nos sumergimos en esa contemplación, pero siempre desde separados de Él, separados de vida. O sea, observamos, contemplamos, pero no nos fundimos, no somos uno con Él. Entonces, la causa de la diferencia entre una y otra de estas oraciones es que en la vocal podemos distraer nuestra mente, como ya lo dijimos, ¿sí? Y nos quedamos nada más con el reflejo condicionado de la palabra. Y en la mental son todas nuestras potencias dirigidas al Ser Supremo. Y si por un momento nos apartamos de Él, en ese momento se pierde la oración. O sea, y estas son las continuas distracciones que sufrimos a veces en la oración mental. La oración mental es tan poco buscada porque requiere una concentración absoluta, ¿sí? Una oración absoluta en lo que estamos haciendo. Y es muy celosa, la oración mental es muy celosa, por lo cual no nos permite hacer otra actividad. De ahí la razón de que aún los religiosos no la practiquen como se supone que la deberían de practicar, sin descanso, a tiempo y destiempo. Creo que esto nos deja total y absolutamente sin comentarios. Otra de las causas de que no sea tan buscada, tan solicitada esta oración, es que requiere de dejar toda actividad que no sea sumergirnos en esta contemplación. Y la otra, la oración automática que tenemos, la oración vocal, incluso hemos acostumbrado a estar haciendo una acción y disque rezando. Y uno de los ejemplos es el rosario. Cuando el rosario se reza, meditándolo en perfecta sintonía, tratando de entrar en este recuerdo y entendimiento de los misterios del rosario, está bien. Pero en ocasiones, cuando vamos de viaje, cuando vamos manejando, cuando vamos en la calle, y van rezando, y van rezando, y van rezando el rosario, ¿qué están haciendo? Es poner un LP, una USB, o sea, en nuestra mente para seguir continuamente, pero sin poner atención. La oración es necesaria, necesaria. La escritura, o sea, la Biblia, toda la revelación pública, nos enseña la necesidad de la oración. Jesucristo nos insiste en ella, ¿sí? Vigilad y orad para no caer en la tentación, nos dice en el Evangelio de Mateo. Y es necesaria orar siempre y no desfallecer. Pero el secreto de la oración está en la unión del hombre con Dios. Ahora, un punto esencial para llegar a comprender la importancia y la realidad de la oración la descubrimos en la Carta a los Romanos de San Pablo. En la Carta a los Romanos, en el capítulo 8, nos dice lo siguiente. Dice, el Espíritu Divino ayuda a nuestra flaqueza, pues no sabiendo siquiera qué hemos de pedir en nuestras oraciones, ni cómo conviene hacerlo, el mismo Espíritu hace o produce en nuestro interior nuestras peticiones a Dios con gemidos que son inexplicables.
pero aquel que penetra a fondo los corazones conoce bien qué es lo que desea el Espíritu, el cual pide nada por los santos que no sea según Dios. Esto es muy demostrativo y nos está dando a conocer que no sabemos cómo orar, que nuestra oración no es agradable a Dios y que debe ser el mismo Espíritu Divino quien supla nuestra deficiencia. Esto creo que es excelente. Si el Espíritu Santo tiene que venir a suplir lo que nosotros estamos orando, la conclusión es que no sabemos orar. Y que para que esa oración sea efectiva, tiene que ser modificada de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios desea y de acuerdo a lo que Dios requiere, no a lo que nosotros estamos queriendo dirigirla. Bueno, eso es una posibilidad. Pero otra posibilidad que hay de esto mismo que dijo San Pablo es que no se trate solamente de una simple suplencia, ¿sí? Por no saber orar, sino que la verdadera y real oración debe terminar en esto, en que sea el mismo Dios quien desde nuestro interior se hable a sí mismo. Y como el hombre no lo sabe y por tanto no le da la posibilidad de hacerlo, es él mismo quien a través de su espíritu hace lo que la criatura debería de haber hecho. Si esto realmente es realidad, esto que estamos proponiendo aquí, entonces quiere decir que la práctica de la oración no solo lleva la finalidad que hemos pensado, o sea, no solo es esa finalidad de acercamiento, sino que su verdadera y única finalidad sea crear el plano adecuado, el lugar adecuado para que Dios pueda venir a morar en nosotros y desde nosotros hablar, orar, obrar, o sea, pagarse en amor, darse la gloria que merece por todo lo que ha hecho, o sea, darse la retribución completa. Eso es quizá la mejor forma, la mejor, ¿cómo diríamos?, posibilidad de entender estas palabras de San Pablo. ¿San Pablo las habrá querido decir con esta finalidad? Lo más probable es que no. ¿Por qué? Porque no era el tiempo, porque el Espíritu Santo, que es el que inspiraba a San Pablo, no estaba en las condiciones ni en el momento de poder dar a entender estas cosas. Entonces San Pablo lo pone simplemente desde el punto de vista de decir, no sabemos orar, por eso el Espíritu Santo tiene que modificar nuestra oración para darle a Dios lo que realmente Él quiere recibir de nosotros. En esta otra, ya con las revelaciones que hemos tenido a través de los escritos de la Sierva de Dios, de Luisa Picarreta, en este momento ya tenemos esta otra posibilidad, ¿sí? Y creo que es muy, muy precisa, porque debe ser esto, que sea el mismo Dios desde nosotros quien se dirija a Él. Y ya no es un dirigirse para ponerse en contacto, sino es un dirigirse para amarse, es un dirigirse para darse la gloria, la retribución, el amor, todo lo que hemos dicho, pero en la misma medida, con la misma naturaleza, con las mismas cosas de Él, para que esta oración realmente sea agradable, aceptable, acepta a Él. O sea, que sea una relación a la par, uno con uno. Conviene recordar que en la humanidad ha transitado prácticamente por 4 etapas en su camino de unión con Dios. Etapas en las que su relación con el Ser Supremo, o sea, ha variado. Ha variado esa manera de estar en relación con Él o de estar junto a Él. En la primera etapa,
solamente 3 personas, 3 seres han estado en esta etapa de unión con Dios. El modelo primigenio, el modelo inicial de todo es la humanidad de Jesús. La humanidad de su Madre Santísima y la humanidad de Adán en el principio de su creación. En Jesús creo que se entiende perfectamente. O sea, Él siendo la humanidad del Verbo Eterno, siendo Dios en sí mismo, no hay ninguna separación entre ellos. Aunque debemos recalcar, esto debemos entenderlo perfectamente. La humanidad de Jesús, esa humanidad del Verbo Eterno, es verdadero hombre. No es Dios por naturaleza. No usufructa los dones y todo lo que la divinidad es, no lo tiene porque sí, porque es la humanidad del Verbo, sino Él se lo tiene que ganar. Él se tiene que unir voluntariamente porque es verdadero hombre. Pero de todas maneras, o sea, Él vive en una unidad, en una unión total con su voluntad divina, con su vida divina, de tal manera que es a la par con su misma divinidad, pero desde la humanidad. Él es el modelo de todos. Recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero en su Hijo Jesucristo. O sea, por eso Él es el primogénito de todo. La segunda humanidad que fue creada esta humanidad sí fue creada, que es la de la Virgen Santísima. O sea, ella desde el primer instante de su concepción fue inmaculada. O sea, fue exenta de la mancha original y por lo tanto, cuando hemos tenido la idea de que la Virgen es inmaculada y lo cual quiere decir que no tiene pecado original, eso es una tremenda equivocación. No estamos hablando de que no tiene pecado original, el pecado no se hereda. Ninguno hemos tenido pecado original. Lo que tenemos es la consecuencia de la desobediencia de Adán. Esa desobediencia que ocasionó que él perdiera los dones y todo lo que le había sido dado como un don en relación a su creación, que era la vida divina y la voluntad divina. La sabiduría infinita, la sabiduría infusa, la inmortalidad, la impasibilidad, en fin. Pero eso es lo que él pierde. Como lo pierde, ahora sus descendientes, que somos toda la familia humana, no lo recibimos. Por lo tanto, cuando nosotros decimos en María, nuestra Madre, que es inmaculada, lo que estamos diciendo es que tiene en ella vida divina, voluntad divina, todos los dones que le habían sido dados, la inmortalidad, la impasibilidad, la ciencia infusa. Entonces, María también entra dentro de esta categoría de la primera etapa de relación con Dios, en la primera etapa de santidad, vamos a decirlo así. Y Adán, o sea, fue puesto como cabeza de misión de toda la familia humana. Se le dotó de todas las prerrogativas necesarias al ser creado, para poder ser imagen y semejanza del Verbo encarnado. Ahora, en estas 3 personas se distingue perfectamente la primera manifestación de religiosidad, la cual no era a base de manifestaciones externas, de oraciones, de cultos o prácticas inventadas por el hombre, ¿sí? Inventadas por el hombre o sugeridas por inspiración divina. No era esto, sino que era la experiencia misma
de la divinidad, o sea, la experiencia misma, experimentar, vivir la divinidad en la criatura, ¿sí? Y esto es lo que en el interior del hombre se vivía esta relación y que por medio del actuar, por medio de los actos de nosotros, por medio de esos actos se iba engrandeciendo la experiencia de Dios. O sea, el hablar de la criatura, ahí se mezclaba el hablar de la divinidad, el hablar de Jesús, en el latir del corazón, en el respiro, en todos nuestros en el funcionamiento de nuestro organismo, se fusionaba también el organismo de Jesús. En nuestras intenciones, en nuestros pensamientos, se fusionaban los pensamientos, las intenciones de Jesús. Por lo tanto, todo era divino, todo era unidad, todo era fusión. Y nos dice Jesús en los escritos de Luisa Picarreta, que en el alma que vive en la divina voluntad ya no debe decir lo tuyo o lo mío. O sea, ya no hay esa separación. Ahora es lo nuestro. Ya no hay tuyo, ya no hay mío. Eso nos indica esa fusión que había entre la criatura y la divinidad. Por lo tanto, ya no había necesidad de oración, porque la oración era con la finalidad de llegar, de acercarnos a ella. No había separación entre Dios y la criatura. No había invocaciones, no había prácticas especiales, no había necesidad de leyes, no había necesidad de reglas, no había necesidad de sacramentos, En el inicio no había sacramentos. Dios no dejó sacramentos, no le dio sacramentos a Adán. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. O sea, porque no había necesidad de recibir en la gracia o recibir al Creador. En el cielo no hay sacramentos. Las almas que están en el cielo no hay oraciones, no hay novenas, no hay ningún tipo de práctica religiosa. En el cielo no hay comuniones, en el cielo no hay confesiones, en el cielo no hay bautismos, en el cielo no hay confirmaciones. ¿Por qué? Porque ya la criatura se unificó con su creador, que esa es la finalidad de toda la creación. Que ese es el punto, ese es el cielo. El cielo es vivir en esa unificación con su creador. Ahora, empezamos a medio vislumbrar lo que querrá decir vivir en la divina voluntad. Querrá decir vivir en esta unidad con su creador y por lo tanto la no necesidad de todas estas prácticas que son prácticas para unirnos con él. No necesitamos ni siquiera de la Eucaristía, que la Eucaristía, punto culminante de toda esta iglesia que tenemos, es el punto máximo que tenemos. Vivimos en una iglesia eucarística, que es la presencia real de Jesús en el sacramento, para recibirlo, para alimentarnos de él, pero es una alimentación temporal. La presencia real de Jesús en el sacramento nos dura escasos 10 minutos. Y en el momento que la especie se consume por efecto de la digestión, la vida real de Jesús se va y nos deja la gracia, que son los efectos de la vida divina, y la gracia dura hasta que pecamos. Entonces, la vida en la divina voluntad es unión perenne, constante, fusión con Jesús. Fusión con Jesús, que va más allá
de la vida sacramental de Jesús en la hostia. La vida sacramental de Jesús en la hostia la hostia es el cuerpo, la sangre, el alma de la divinidad. Ahí está, pero no le brinda nada para poder actuar. Jesús no puede actuar a través de la hostia. Jesús no puede actuar a través del vino. ¿Por qué? Porque no tiene la naturaleza adecuada para que Él pueda poner en eso sus funciones, que pueda llevar a cabo sus acciones. En nosotros, o sea, en la criatura, Él puede recibir, o sea, puede recibir todo lo que es nuestro, todo nuestro ser, para que Él lo pueda usar para poder repetir sus acciones. Y ahora Él puede hablar a través de nosotros, Él puede respirar a través de nosotros, pensar a través de nosotros. O sea, somos el punto adecuado para que Él ponga su vida en nosotros, pero una vida actuante, una vida en la que se le permita a Él llevar a cabo todo lo que Él es, todo lo que Él realiza. Entonces, esto se entiende que todo lo que tenemos en la actualidad son medios para poder acercarnos, medios para ir acortando esta distancia de ahí entre el Dios y la criatura, entre Jesús y nosotros, pero una distancia de vida. Vuelvo a repetir, no es distancia de espacio, sino es de vida. En la segunda etapa de este acercamiento hacia Dios, o sea, tiene comienzo prácticamente después del pecado original. O sea, Dios hace la promesa de un redentor y su justificación y santidad dependerán entonces de la fe, de la adhesión a dicha promesa. Y todo se basa en lo que el mismo Adán transmite a sus descendientes. Pero el punto principal es creer en la promesa de ese redentor. Y en esa promesa es donde se basa prácticamente la fe, la santidad del hombre antes del diluvio. En esa esperanza de aquella promesa que Adán les transmite. Porque Adán es el que lleva esta noticia a todos sus descendientes. Dice, el hombre, aunque había perdido ya el conocimiento de su creador, sin embargo, lo poco que su inteligencia humana alcanzaba a recordar, bastó por algún tiempo para hacer que el hombre permaneciera fiel a dicha promesa. Aquí, el hombre es el ser más necesitado y debe hacer las primeras prácticas de culto. Recordemos el ofrecimiento de las primicias de su trabajo, que lo vemos manifestado en el Génesis como las ofrendas que hacían Caín y Abel. Uno era agricultor y el otro era ganadero. O sea, se entiende, ¿no? Creador de ganado. Y el otro cultivaba la tierra. En esto, simplemente saliéndome un poquito del tema, pero creo que como una pequeña dosis cultural, todo lo que nos dicen, todo lo que nos quieren poner en la mente del hombre primitivo, el hombre que prácticamente un salvaje, el hombre que tenía prácticamente todo, se basaba en la fuerza, en la brutalidad del hombre. O sea, todo aquello era total y absolutamente equivocado, porque el hombre desde el inicio tiene el conocimiento del cultivo, conocimiento del crear el ganado, el conocimiento de hacer ciudades, vivir en comunidad y vivir como ser humano. Unos comportándose bien y otros comportándose mal. Unos viviendo con sus miserias y otros con sus virtudes.
O sea, uno era ganadero, otro era agricultor, son hijos de Adán. Por lo tanto, desde el inicio, el hombre tenía siempre el recuerdo o el conocimiento que Dios le había permitido conservar de poder dominar la tierra. El hombre actuaba o con sus virtudes, o sea, Abel y todos los descendientes de Adán que fueron los que no se contaminaron con más culpas o vivieron con sus miserias, Caín con la soberbia, con la envidia y asesinando a su hermano. Entonces, por eso es que desde ese momento el hombre es más necesitado. El hombre empieza a darle culto al Creador, o sea, por medio de estos ofrecimientos. Y después del exterminio de la raza humana por el diluvio, que no viene al caso entrar en esto de los porqués, entonces Dios decide ya formarse un pueblo para que a través de ese pueblo a poder dar reglas, empezar a dirigir nuevamente al hombre para que se vaya cada vez acercando más a él, ¿sí? Todo esto es para ir preparando el advenimiento del Mesías. Ahora, a través del tiempo, el hombre ya no sigue nada más las inspiraciones de Dios, sino ahora Dios decide darle una ley escrita, una ley ya formal, y sabemos que esto se cumple con Moisés, allá en las tablas de la ley, ¿sí? Y esto es que si decidió darle una ley, es porque el hombre había perdido su principio y por lo tanto se había extraviado los medios y el fin. Y el hombre iba cada vez peor, cada vez iba empeorando más. Por lo tanto, había que ponerle una regla que le dijera lo que era bueno, lo que era malo. Entonces ahora el hombre ya no tiene excusa. Y esto es interesante porque San Pablo nos dice algo ya, claro, después de Jesús. Nos dice que la ley no justifica. Y dice, la ley no me justifica. O sea, la santidad en el hombre no está dada por el cumplimiento de la ley, sino dice, la ley me hace reo de pecado, porque ahora la ley ya me marca lo que es pecado. ¿Sí? En fin. Entonces, la ley es medio para poder llegar a un fin. O sea, lo importante para el hombre sería o el principio, que ya dijimos en Adán, esa unidad, esa unión con Dios, o el fin, que el fin es a lo que estamos destinados. Pero entre estos dos, como se había abierto una brecha, entonces se necesitó un medio. Y ese medio es en Dios la redención y la santificación. Ese medio en nosotros es el acercamiento, el culto, la oración, o sea, para irnos tomando los medios de Dios como propios. La tercera etapa, ¿qué es esto que hemos estado diciendo hasta ahorita? ¿Sí? O sea, después de este tiempo viene el Mesías, viene Jesús, y el cual nos deja no solo el ejemplo de su vida, no solo nos deja su predicación, o sea, su evangelio, nos deja su pasión, sus sufrimientos, su muerte, su resurrección, sino que funda su iglesia. Una iglesia en donde instituye sacramentos que son medios más potentes, más fuertes para poder llegar a salvarse el hombre y poder llegar a restituirse, ¿sí? Para poder llegar a restituirlo. O sea, el primer lugar de la primera finalidad que Dios tiene con la redención es restituirle al hombre la vida divina. Y esto lo empieza a hacer desde el inicio por medio del sacramento del bautismo, que es el que nos va
nos restituye esta vida divina, esa germen, ese injerto de vida divina en nosotros. ¿Sí? Y ahora, esta vida divina, o sea, tenemos que irla haciendo crecer. Y este crecimiento lo vamos a ir haciendo a través del cumplimiento de su voluntad, o sea, cumpliendo los mandamientos. Nos da también la gracia santificante y nos da los dones del Espíritu Santo, pero sobre todo esto nos deja su propia vida, su propio cuerpo, su propia sangre como alimento, nos deja la Eucaristía. Entonces, o sea, vamos a ir acercándonos a una vida de intimidad más estrecha con Dios que los que tenía en el Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento tenían más entrega, más medios para acercarse a Dios que los de antes del diluvio. O sea, se ve cómo va habiendo una continuidad y un crecimiento en esta revelación que Dios hace de sí mismo y que Dios hace de lo que quiere de nosotros, ¿no? En esta etapa se adquieren santidades muy altas, pues aquí ya está actuando la gracia, cosa que en el Antiguo Testamento la gracia estaba muerta para todos los hombres. Ningún ser del Antiguo Testamento pudo entrar al cielo, ninguno, ni siquiera San José, porque todos estaban muertos a la gracia. Santidades humanas tan grandes como la de San José, pero que privados de la gracia no tenían el acceso al cielo. Y esto nos lo corrobora tanto en los escritos de Luisa, nuestra Madre Santísima, diciendo que ella acompañó a su hijo al seno de Abraham después de la muerte para sacar a todas las almas de los buenos, de los justos que estaban ahí. Y dice ella, entre ellos salía nuestro amado José. O sea, está dando la certificación de que José estaba ahí esperando la redención. Y hay otras videntes, otras revelaciones que también nos dicen lo mismo, ¿no? Entonces, prácticamente el acercamiento con Dios ahora se hace cada vez más grande, más grande. Y llega a un punto tan alto que son la unificación de voluntades, o sea, dos voluntades juntas en San Juan de la Cruz, o la encarnación mística en Conchita Cabrera de Armida, donde Jesús le dice, el que te toca a ti, toca al Verbo. Ya estamos hablando de santidades enormes, de santidades muy altas, pero todavía humanas, donde se cumple aquello de que el que me ama, el que cumple mi palabra, vendremos a él y habitaremos en él. O sea, es la inhabitación de la Santísima Trinidad en la criatura. Pero es inhabitación, es habitar en ella, no volverse uno con ella, no actuar a través de ella. Ejemplo de esto, o sea, es Jesús diciéndole ahí a los fariseos, ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras, se equivocan. Es mi Padre que mora en mí, quien hace sus obras en mí. O sea, ahí nos está diciendo que es el Padre, todo lo que el Padre es, todo lo que el Padre hace, todo lo que el Padre quiere, se está llevando a cabo a través de los actos de la humanidad del Verbo. O sea, son dos actos juntos. Un ejemplo más actual, el sacerdote cuando imparte un sacramento. El sacerdote en la Eucaristía, ¿quién es el que consagra? ¿El sacerdote? No. Entonces Jesús tampoco. Ni es el hombre solo, ni es Jesús solo. Es el hombre unido con Dios. El hombre pone los movimientos, pone las palabras, y a través de esos movimientos y de esas palabras, Jesús pone su acto creador y crea en la hostia su misma vida. Eso es un acto ya
más allá de la santidad humana, más allá de la santidad de la gracia, más allá de lo que hemos alcanzado a través de la oración, de los sacramentos, de las prácticas religiosas. Esta es un punto en donde se necesita que haya una ordenación, que haya por parte de la Iglesia, o sea, que haya un acto en donde se ponga en los actos de la criatura, el cuerpo de la criatura, en función, una consagración. Eso que el sacerdote tiene, pero nada más en los momentos en que haga uso de eso, en los sacramentos, en sus funciones de sacerdote, eso es lo que sería llegar a vivir en la divina voluntad, lo que María pudo, lo que Jesús pudo y lo que Adán en la primera etapa de su vida también lo logró. Entonces, San Juan de la Cruz, Conchita Cabrera de Armida, son los dos puntos quizá más altos de santidad humana. Hay muchos otros, o sea, podríamos hablar de Padre Pío, de personas estigmatizadas, en fin, de personas que han llevado las virtudes en grados superlativo, pero la inhabitación, que lo más probable es que se haya dado en ellos, pero lo tenemos muy explícito en ellos dos. Ahora, aunque lo verdaderamente impresionante, por ejemplo, con Conchita Cabrera de Armida, es que no es una mujer consagrada, sino una mujer laica, casada, madre de muchos hijos, y siendo por eso el ejemplo claro de que la santidad y la unión con Dios no requiere de ningún tipo de vida en especial, de ningún tipo de consagración, de ningún tipo de largas y largas oraciones o de largas prácticas religiosas, sino que es esa intención, esa disposición de poderse unir con el Creador. Por último, la cuarta etapa. O sea, esta cuarta etapa que hemos ido mencionando. Y dice ahora, todo lo anterior, no importa lo grande que sea, no es suficiente para restituir al hombre su punto de origen. Y esto nos lo dice Jesús en los escritos de Luisa de la siguiente manera. Nos dice que con toda la creación y con toda la redención, la santidad en el hombre es incompleta. O sea, no ha llegado al punto de origen, no ha llegado al punto final. Estamos en ese intermedio que ya habíamos dicho, que es la santidad humana a través de estas etapas. Pero ahora llegamos al final. Empezamos por el principio en Jesús, María y Adán. Seguimos en el medio por el Antiguo Testamento, los profetas, los patriarcas. Llegamos a Jesús, a los santos que ha habido desde Jesús hasta la fecha. Y ahora llegamos a la cuarta etapa. Esta cuarta etapa que es el final. Y en ella, volvemos a repetirlo, donde todo lo anterior, no importa lo grande que sea, podríamos hablar de San José quizá como la santidad más elevada. Podemos hablar de lo que habíamos dicho, Conchita Cabrera de Armida, San Juan de la Cruz y todos los demás santos. Es totalmente camino todavía. Y es hasta el año de 1865 en que Dios decide hacer partícipe a la familia humana de la totalidad de bienes que contiene su tercera gran obra, que es la obra de la santificación. Aunque, dicho aparte, podríamos decir que la santificación entra prácticamente dentro de esta santidad humana que hemos ido viendo. Santidad humana ya fortificada con la gracia. Bueno, pero en algún escrito de Luisa, Jesús le revela que con todo y esto, si el hombre no toma
la acción de la divina voluntad todavía no llega a la santidad deseada por Él. Por lo tanto, podríamos poner que son 4 obras: la creación, la redención, la santificación y la obra de la divinización de la criatura, que está llevada a cabo a través de la divina voluntad. Una divina voluntad obrante en el ser humano. Dice, o sea que es darle nuevamente al hombre la voluntad divina para que se pueda llevar a cabo el establecimiento del reino de Dios, que es el fiat voluntas tua, el hágase tu voluntad. La petición que está inscrita en el Padre Nuestro, que es esa oración que Jesús nos deja para estar pidiendo continuamente el advenimiento del reino de Dios. Y el reino de Dios es el hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ahora, esto se inicia prácticamente con el nacimiento de Luisa Picarreta, ¿sí? Que es en este año, 1865. Así que es este reino en una criatura, pero salida del pecado original. Es una criatura que pertenece a la estirpe común, a la estirpe normal de nosotros, ¿sí? Y que por lo tanto es necesitada de los sacramentos para ser incorporada en la iglesia. Y que ahora, gracias a la divina voluntad que le es dada en don, porque se supo conservar siempre en lo que Jesús le manifestó, sin hacer nunca uso de su voluntad humana. Aquí que no se entienda que no actúa con la voluntad humana, porque eso es, hemos equivocado la forma de poderlo entender. Lo que nos quiere decir es que no hagamos uso de los atributos de la voluntad humana. La voluntad humana tiene que seguir actuando. Es la que va a hacer que en nosotros actúe la divina voluntad. La divina voluntad por sí misma no puede actuar en nosotros. Tiene que ser movida por la voluntad humana, y la voluntad humana, dotada con todo lo que la voluntad divina contiene, es la que va a poner en movimiento ahora a la voluntad divina para que los atributos de la voluntad divina se pongan en los actos de la criatura. Por lo tanto, los actos de la criatura se convertirán en actos divinos. Así que bueno, creo que así. Ahora vamos a los escritos ya de Luisa. Vamos al libro 11, la lectura 29, donde Jesús nos dice: hija mía, para que el alma pueda olvidarse de sí misma, debe hacer de manera que todo lo que hace y que le es necesario, lo haga como si yo lo quisiera hacer en ella. Solamente de esta manera el alma puede olvidarse de sí misma, porque no solo hará todo porque lo quiere Él, sino porque Él lo quiere hacer junto con nosotros. Y esta es la verdadera oración. Esta es la oración de Jesús, es la oración de María, es el fundir todo el ser de Dios, ¿sí? Fundirnos en el ser de Dios para dejar que Él sea todo, todo en nosotros. ¿Extraño? Puede ser, pero entonces nos parecerán muy extrañas las siguientes palabras de Jesús, en los cuales se demuestra lo antes mencionado en el Evangelio. O sea, nos dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, dice Jesús, y aún no me habéis conocido. ¿Y esto por qué lo dice? Porque Felipe le dice, oye, enséñanos al Padre y eso nos basta. Y entonces Jesús le dice, oye, que no llevo 3 años contigo y todavía no sabes quién soy, todavía no sabes quién es el Padre. Quien me ve a mí, ve también al Padre. Pues entonces, ¿cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí?
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo. El Padre que está en mí, Él mismo hace conmigo las obras que yo hago. ¿Cómo no creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Creedlo al menos por las obras que hago. ¿Sí? En verdad os digo que quien cree en mí, ese hará también las obras que yo hago y las hará todavía mayores. Esto quiero puntualizarlo. O sea, porque somos muy dados a decir, es Jesús quien hace en mí. Es que yo repito la vida de Jesús en mí. Es que Jesús está caminando en mí. Jesús está comiendo en mí. No, por favor. No nos despersonalicemos, porque entonces estamos quitando la finalidad que Jesús tiene con nosotros. O sea, que seamos una relación de amor a la par. Él no quiere venir a usurparme. Él no quiere venir a ser yo. Él quiere que yo tenga lo mismo que Él tiene. Él me quiere comunicar todo lo que Él tiene para que ahora yo actúe, pero de la misma manera que Él actuó. Y esa manera que Él actuó es la misma manera en que el Padre actúa. Vamos a tratar de ponerlo en claro. Dice, el Hijo, o sea, Él no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Pero lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo. O sea, lo que hace Él, lo hace el Hijo. ¿Cómo es que lo puede hacer el Hijo? Porque tienen las mismas dotes, los mismos atributos, la misma naturaleza del Padre. Si no tuviera esas cualidades, el Hijo no podría hacer lo que hace el Padre, pero lo está haciendo el Hijo. Entonces, nosotros, en el momento en que la divina voluntad nos comunique todo lo que ella es, que ya dijimos que es unidad, y la divina voluntad contiene todo, contiene la naturaleza divina, la vida divina, la santidad, la omnipotencia, todos los atributos de Dios, y contiene todos los actos de Dios. Recordemos que la voluntad es el motor del ser. Por lo tanto, todo lo que Dios hace, todo lo que Jesús hizo, fue movido por la voluntad divina. Entonces, el movimiento de los actos, de los milagros de Jesús, el movimiento del sufrimiento de Jesús, el movimiento de su vida oculta, todo está en la divina voluntad. Y aparte, la divina voluntad es como el almacén de todos los actos del ser. O sea, en la divina voluntad está la generación del Verbo eterno, la procedencia del Espíritu Santo, la encarnación del Verbo. Y como efecto de estas tres acciones, generación, procedencia y encarnación, como efecto de ellos viene creación, redención, santificación y ahora divinización de la criatura. Lógico, en el momento que la divina voluntad se da como vida en la criatura, ahora la criatura toma de esa divina voluntad todo lo que tomó Jesús para obrar. Y lo mismo que hizo Jesús con sus obras, ahora lo hago yo con mis obras. Pero es exactamente lo mismo. Pero no es Jesús viniendo a usurparme, sino es Jesús poniendo todo lo suyo y por lo tanto yo puedo decir lo que estoy haciendo lo está haciendo Jesús, claro, porque es exactamente el mismo acto. No importa que Jesús haya estado predicando y yo esté comiendo. Se le está dando al Padre la gloria, el amor, la retribución por toda la familia humana.
Y yo comiendo le estoy dando al Padre la gloria, el amor, la retribución de toda la familia humana. Jesús estuvo sufriendo para reparar, para darle, restituirle la fuerza al hombre. Yo, con estar caminando, estoy repitiendo lo mismo que él hizo y estoy dándole la fuerza y sufriendo todo para restituir la fuerza al hombre. O sea, por eso en el catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que tenemos que continuar y cumplir en nosotros todos los estados y misterios de Jesús. Y por eso mismo se nos dice en el mismo catecismo que estamos llamados a hacer una sola cosa con Él. Y por eso en los escritos de Luisa nos dice que ya no hay tuyo ni mío, todo es nuestro. Que lo que hace el hombre lo hace Dios, que lo que hace Dios lo hace el hombre, que lo que quiere Dios lo quiere el hombre, que lo que el hombre quiere lo quiere Dios. Somos uno, ¿sí? Entonces, con esto tenemos una perfecta descripción de lo que es la verdadera oración, que es la fusión del hombre con Dios, para hacer que Dios sea todo en el hombre y Él haga todo. O sea, debemos entender que cualquier acción realizada de esta manera, o sea, en la divina voluntad, no solo se vuelve oración perfecta, sino que es amor, adoración, alabanza, gloria, reconocimiento, agradecimiento, etc. Y si esto lo entiendo, voy a entender algo que ahora está muy de moda y que se ha difundido por todos lados, que es la famosa reparación. Y estamos como haciendo particularizando la acción de reparar, cuando que la reparación perfecta es esta. La reparación no es condolerme con Jesús. La reparación no es dolerme por lo que Él sufrió. La reparación no es decirle, Señor, cómo te amo, cómo me amas. Te sujetaste a la muerte, te flagelaron, te coronaron de espinas. No, no, eso es real, sí, pero no es la reparación. Reparación es darle a Jesús todo en la finalidad por la cual Él sufrió. Y Él nos dice en los escritos de Luisa que Él hubiera querido sufrir otra pasión más o otras pasiones con tal de quitar todo el sufrimiento del hombre. Incluso quería quitar el purgatorio y el infierno, pero eso no le fue concedido por la majestad divina, o sea, por el Padre. Pero Él quería sufrir más con tal de lograr que el hombre llegara a ese punto de estar con Él en totalidad. Bueno, pues eso es lo que Él requiere como reparación. Que vea que todo lo que sufrió tuvo éxito, que todo lo que sufrió se cumple y que ahora el hombre es lo que Él deseó que fuera, o sea, igual que Él, hombre, Dios. En el libro 20, la lectura 4, nos dice lo siguiente: hija mía, donde está mi voluntad, todo es santidad, todo es amor, todo es oración. Así que estando en ti, su fuente, tus pensamientos, tus miradas, tus palabras, tu latido y aún tus movimientos, todos son amor y oración. Todo. El latido, el parpadeo, el movimiento de mi corazón, el movimiento de mis órganos, todo es oración. Esta es la verdadera oración. Y nos continúa y dice, no es
No es la forma de las palabras lo que forma la oración, ¿no? Es mi voluntad obrante que, dominando todo tu ser, forma. Perdón, un segundo. Dice que dominando todo tu ser, forma de tus pensamientos, palabras, miradas, latidos y movimientos, tantas fuentes que surgen de la voluntad suprema y elevándose hasta el cielo en su mudo lenguaje, rezan, aman, adoran, bendicen, hace hacer lo que es santo, lo que pertenece al ser divino. Creo que más claro prácticamente no hay forma de poderlo entender. Por último, en estos 5 minutos que nos quedan, dice, hay una oración que es necesario como puntualizar también, que es la oración de petición. La oración de petición nace de la carencia. O sea, el hombre pide, ¿por qué? Porque carece de algo, ¿sí? Entonces ahora Jesús nos va a decir algo que es importante. Dice, cuando el reino de la divina voluntad tenga su dominio sobre la tierra, en medio de las criaturas, también en la tierra habrá orden perfecto y bello. Así que desterrada será la pobreza, la infelicidad, las necesidades, los males de los hijos de mi voluntad. Si los hijos de mi querer no abundaran de todo, se podría decir que mi voluntad es pobre y no tiene potencia de volver felices a los hijos de su reino, lo que no será jamás. ¿Sí? Lo que no será jamás. Los hijos de mi reino serán felices y abundarán en todo. Así que cada uno posee a plenitud la plenitud de los bienes y plena felicidad. En el reino del fiat divino, el reino del fiat divino hará el gran milagro de desterrar todos los males, todas las miserias, todos los temores. Y esto no solo en la parte espiritual, sino también en la parte corporal, o sea, en la materia. Porque dice, también el cuerpo habrá muchas modificaciones, ¿sí? Y también la naturaleza volverá al mismo punto de servir al hombre. Probablemente alguien pueda llegar a pensar o a decir que el mismo Jesús nos enseñó a rezar con palabras en el Padre Nuestro. Nada más que no hemos todavía comprendido que el Padre Nuestro no es una oración. El Padre Nuestro, en primer lugar, es una promesa. La promesa del reino de la divina voluntad aquí. Y segundo, es un plan de vida. O sea, el Padre Nuestro debería de ser nuestro plan de vida y no una recitación, que es lo que hemos hecho del Padre Nuestro, ¿sí? ¿Qué más decir de esto? Pues yo creo que realmente con esto terminamos esta parte introductoria de la oración, estas etapas que tenemos, y ya empezamos a vislumbrar un poco lo que sería la oración realmente en la divina voluntad. Creo que es hora de un receso, ¿verdad?